probar esto. Muy bien, ahí estamos. Pues vamos a orar al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias por esta hora, por este encuentro y esta oportunidad de estar juntos otra vez mirando tu palabra. Gracias, Señor, por el aprecio de los hermanos a este tiempo. Así como ellos han extrañado estas clases, tú sabes que yo también tenía muchas ganas de retomar este estudio que nos hace tanto bien a todos, Señor, porque tu palabra es un alimento espiritual que nos alienta, que nos bendice, es como la miel al paladar, agua fresca, Señor, es como ese río que fluye con corrientes de agua y nuestras vidas, como dice el Salmo 1, son como árboles plantados junto a esa corriente y queremos nutrirnos, Señor, nutrirnos de ella. Háblanos al corazón hoy, bendícenos y que esta sea una hora de mucho provecho para todos los que estamos aquí. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, para que quede constancia entonces, como no lo dije recién en la grabación, que quede dicho mi gratitud también por vuestras oraciones, por nuestras vacaciones, ¿vale? Tomamos unos días, 15 días del 10 de agosto al 18, 19, y la verdad que fueron también unos días muy especiales que nos han hecho mucho bien, hemos podido descansar y luego el resto de los meses hemos estado en una dinámica diferente también, al no tener tantos compromisos como habitualmente tenemos. Estamos muy entusiasmados porque este domingo la Iglesia Revive va a celebrar una fiesta espiritual el domingo por la tarde. Vamos a tener un culto de bautismo y entre ellos se nos bautiza Lolo, que lo tenemos hoy con nosotros. Así que estamos muy contentos y va a ser también una fiesta. Otros 4 hermanos también dan ese paso de fe, de obediencia y la iglesia lo va a celebrar porque va a ser un día muy feliz para todos. Así que estamos en los preparativos y con mucho entusiasmo. Y también con el entusiasmo de volver a encontrarnos y recomenzar el curso que estamos en el nivel 3. Voy a compartir entonces la pantalla para que podáis ir cubriendo también... perdón, tengo que volver atrás. A ver, que me olvidé. Vamos a darle de nuevo porque me olvidé de poner el sonido. Acá estamos bien, ahora sí. Vale. Muy bien, confío en que todos me estéis escuchando adecuadamente y que además podáis ver allí la pantalla para hacer un muy breve repaso nada más que de los títulos de las clases que ya hemos visto en este nivel. Primeramente hicimos una introducción con la frase los unos a los otros que se repite como una escalera, está dibujada aquí donde nuestro amigo cristiano va avanzando en su vida cristiana. Hoy nos va a tocar la número 7 que es la de perdonar. El nivel paso 2 fue amémonos los unos a los otros. El paso 3 fue más sobre el amor y fue una clase que la vimos junta, los dos temas, porque básicamente tenían los mismos conceptos y no valía la pena tener una clase aparte. Así que esa clase fue conjunta. Luego vimos el paso número 4, animándonos unos a otros, también una clase muy importante en el sentido de la ayuda mutua que podemos darnos, sirviéndonos unos a otros. Hemos dado el paso 5 también, haciendo énfasis en la oportunidad de servir y usar nuestros dones para bendecir a los demás. Y luego la última que vimos fue el paso 6, soportándonos unos a otros. Y precisamente también necesitábamos consejo en relación a que tenemos que convivir, nos rozamos unos con otros y a veces no es fácil, ni siquiera en la familia nuclear, dentro del propio hogar. A veces hay roce en el matrimonio, a veces los hijos entre sí, los hermanos,
los padres con los hijos, hay tiranteses, distintos puntos de vista, enfrentamientos, puntos de vista de gustos personales, política, en fin, y ahí no es fácil convivir y obviamente esto se extrapola también a la iglesia y a la comunidad, el edificio donde vivimos, etcétera. No es fácil convivir y tenemos también que llevar esa carga en la que el Señor nos invita también a soportarnos con paciencia. Y la clase de hoy, pues, precisamente surge también casi de manera natural, el perdón. Y aunque es un tema que ya hemos considerado en clases anteriores, hoy vamos a centrarnos un poquitín más y profundizar en un área donde siempre necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque es probable que en algún momento de tu pasado hayas practicado el perdón, pero es que es probable que mañana o la semana que viene o el mes que viene o dentro de un año vuelvas a encontrarte en una situación en la que tengas que ejercitar el perdón. Tristemente a veces no depende de nosotros, ya lo hemos dicho. La palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas, pero no siempre depende de nosotros. A veces hay personas que, especialmente por causa de la fe, pueden ser como una espina en nuestro costado, personas que se burlan de nuestra fe, compañeros de trabajo, personas que intentan poner a prueba también nuestro carácter, por el hecho de decir que somos cristianos. Incluso dentro de la iglesia pueden venir situaciones donde surgen discusiones, malos entendidos, y esto es algo permanente. Por lo tanto, entramos en nuestro tema de hoy con este título tan especial, Perdonándoos unos a otros. Y la lectura surge de Colosenses capítulo 3 y el versículo 13. Dice este párrafo, soportándoos unos a otros, que era lo de la clase anterior, y luego agrega, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alguien tiene abierto el micrófono, así que a ver, por aquí he descubierto a uno y hace comentarios y se escucha. Gracias, ahí está. Muy bien. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Pues el texto nos da una sugerencia clara. Debemos perdonar a todo el que nos ofenda. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Pablo nos dice, escribiendo a los colosenses, debemos perdonar a todo el que nos ofenda, es decir, cuando tengamos quejas justas. ¿Vale? Y es importante notar que está ligado con soportar, puesto que los dos son necesarios para vivir en armonía con otros. Para saber cómo perdonar, debemos ver el ejemplo de Cristo. Y claro, la verdad que el Señor habló sobre el perdón, ejerció el perdón de una manera extraordinaria, aún desde la cruz del Calvario. Yo he querido poner un pequeño apunte aquí que no lo tenéis en el manual. Estamos en la página 18. Así que si tenéis la página de atrás libre, es decir, dais la vuelta, a lo mejor si habéis hecho a una por página y si no, en una página aparte, os sugiero que toméis nota de las siguientes cosas que os voy a compartir. Dios nos ha perdonado, ¿vale? Dice Pablo aquí en el verso 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses nos dice, perdonándoos
todos los pecados, y esto lo dice en el capítulo 2, versículo 13 de Colosenses. Por lo tanto, el perdón de Dios es completo y final, no es condicional ni parcial. ¿Cómo es posible que Dios Santo pueda perdonar a los pecadores? Bueno, todos tenemos una respuesta maravillosa, debido al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Dios nos ha perdonado en Cristo. Esto tal vez lo podéis leer en el capítulo 4 de Efesios, donde dice: antes sed benignos unos con otros, verso 32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Así que, debido al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, Dios nos ha perdonado en Cristo, y no porque nos hayamos ganado el mérito de ser perdonados, sino porque nos hemos refugiado en Cristo, hemos aceptado la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso es que somos escogidos por Dios, apartados para Dios, amados de Dios y perdonados por Dios. Y todas estas cosas que estoy mencionando se pueden resumir en una palabra: gracia. La gracia de Dios nos alcanzó. Todas estas bendiciones de la gracia traen sobre el creyente también responsabilidades solemnes delante de Dios. Y Pablo, aquí en Colosenses capítulo 12 al 15, nos va a decir que debemos vestirnos de las virtudes hermosas de la vida cristiana. Y dice el texto: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es como si llega un día de frío y me comienzo a poner prendas encima, ¿no? Para salir bien abrigado. Entonces, como soy un escogido de Dios, santo y amado por Él, tengo que vestirme de misericordia, de benignidad y de humildad también, y de mansedumbre y de paciencia. Todas son ropajes que tengo que ir poniendo sobre mi vida. 8 virtudes, 8 prendas. La primera: vestíos de entrañable misericordia. Los griegos usaban la palabra entrañas porque creían que las emociones más íntimas tenían su origen en la zona intestinal. Nosotros hoy las localizamos en el corazón. Como creyentes, debemos exhibir sentimientos nobles de compasión los unos por los otros. Y esto no es algo que encendemos y apagamos como un aparato eléctrico, ¿no? Es una constante actitud del corazón que nos hace sobrellevar a los demás. Sobrellevar a los demás, vestíos de entrañable misericordia. Luego añade: vestíos de benignidad. La benignidad, bueno, hemos sido salvos gracias a la bondad de Dios a través de Cristo Jesús. Nosotros, a su vez, debemos mostrar bondad hacia los demás. Es un mandamiento para nosotros. Uno de los ejemplos más hermosos de bondad en la Biblia es el trato de David hacia Mefiboset. ¿Recordáis el hijo de Jonatán, ese príncipe lisiado que de niño su aya le sacó porque estaban eliminando a toda la familia de Saúl, y al huir el niño se cae y queda cojo para el resto de su vida? David muestra bondad de Dios hacia la familia del rey Saúl por amor a Jonatán, en una época donde Mefiboset podría haber sido ejecutado si David hubiera ejercido la justicia que era común en aquellos días. Saúl era un hombre que había intentado matarle y Dios le había desechado para que no reinara. Y esto políticamente era una situación muy incómoda para David. De hecho, durante 7 años no reinó sobre toda Israel por causa precisamente de ese proceso en el que el pueblo tuvo que llegar a aceptar esta nueva dinastía que Dios había levantado conforme a su corazón, porque la de Saúl era conforme a la carne, conforme a la desobediencia, etcétera, etcétera.
David le asegura a Mefiboset que no debía tener miedo, lo invita a vivir en su palacio como miembro de su familia, lo sienta a comer en la mesa del rey. Así es la bondad de Dios. Y nosotros la hemos experimentado mucho más todavía, porque ahora somos creyentes, hijos de Dios, y además nos espera vivir en el cielo con Él para siempre. Tercer prenda, vestidos de humildad. Misericordia, benignidad, humildad. En el mundo pagano, el tiempo de Pablo no apreciaba la humildad. Al contrario, admiraba el orgullo y el poder. Pero el más grande ejemplo de humildad se encuentra en la persona de Cristo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Humildad no es considerarse poco uno mismo, no es una autoestima baja. Al contrario, es tener una autoestima correcta en la voluntad de Dios. Dice Romanos, ninguno piense de sí menos de lo que debe pensar, ni tampoco por demás. Lo que somos, pues lo somos porque el Señor nos ha bendecido. Por la gracia que me es dada, cada uno que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Romanos 12:3. Así que la persona con humildad piensa bien de sí mismo, piensa en los demás antes que en sí mismo. En cuarto lugar, porque tenemos que avanzar y son 8 vestiduras, la mansedumbre. Ser manso no quiere decir tampoco ser débil. La mansedumbre es poder bajo control. Esta palabra se usaba para describir un viento refrescante, una medicina benéfica o incluso un caballo domado. Todos habéis oído hablar de Bucéfalo, ¿no? Ese potro salvaje que usó Alejandro Magno a lo largo de su vida para las conquistas militares. Nadie podía domarlo, pero este general griego lo consiguió. Y esto es mansedumbre. En cada caso hay poder. Un viento puede convertirse en una tormenta. Demasiada medicina puede matar y un caballo puede producir una estampida. Sin embargo, cuando ese poder está bajo control, la persona mansa no tiene por qué encolerizarse, tiene todo bajo control, en mansedumbre. Luego la quinta cosa es paciencia. Dice, bueno, la paciencia es longanimidad. La persona impaciente habla y actúa impulsivamente y carece de dominio propio. Pero cuando una persona tiene longanimidad, es longánima, puede aguantar, soportar sin vengarse. Cuando otra persona o incluso las circunstancias lo provocan. A veces es bueno poder enojarse porque es señal de un carácter santo, pero es malo enojarse cuando lo hago de una manera impulsiva e indebida o por motivos incorrectos. En sexto lugar, Pablo nos dice el verso 13, tolerancia, soportándoos unos a otros. La palabra tolerar significa detener o retener. Dios tolera a los pecadores en el sentido de que detiene su juicio. La humildad, la mansedumbre y la tolerancia van juntas. Pero agrega el verso 13, y perdonándoos, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Y claro, ese es el resultado lógico de todo lo que Pablo ha escrito en esta sección. No es suficiente que el creyente aguante el dolor y la provocación y que se niegue a vengarse. Debe perdonar al ofensor. Si no lo hace, sentimientos de malicia se desarrollarán en su corazón y estos le podrán llevar a cometer pecados mayores. El perdonar viene de Cristo. El perdón abre el corazón del creyente a la plenitud del amor de Dios. En el preciso instante en que tenemos una queja contra alguien, debe
haber en nuestro corazón la actitud del perdón. A veces el perdón entre creyentes abre otro panorama, porque el Señor habla en Mateo 18 de que tenemos que ir a hablar con el ofensor o al que hemos ofendido para hablar con amor, ayudarlo con amor, dejar la ofrenda ante el altar y arreglar, pedir perdón o perdonar. Y esto es algo también muy importante, pero siempre, siempre revestidos de perdón. Y finalmente, la octava prenda es el amor. Dice el verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y esta es la más importante de las virtudes cristianas. Sirve como de lazo que une todas las otras virtudes. Todas las cualidades espirituales que Pablo menciona son aspectos del verdadero amor cristiano, como se describe en el capítulo por excelencia sobre el amor. ¿Cuál es ese capítulo? Primera Corintios 13. Primera Corintios 13. El amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu y las otras virtudes lo acompañan. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando el amor gobierna nuestra vida, une todas las virtudes espirituales para que haya belleza y armonía, lo cual es señal clara de madurez espiritual. Esta armonía y madurez mantienen la vida equilibrada y en desarrollo. Y esto es algo que los cristianos podemos experimentar porque no estamos solos para esto. Dios nos ha dejado al Espíritu Santo, que produce el fruto del amor en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestro manual continúa. Punto 2. ¿Cuál es una característica de un amigo? Y Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta, ¿qué hace? Busca amistad. ¿Eh? El que la descubre, pues divulga y aparta al amigo. Aparta al amigo. Entonces, cubrir una ofensa en la Reina Valera puede tener la idea de perdonar la ofensa, como en la Nueva Versión Internacional. La segunda frase del Proverbios 17:9 podría referirse a no andar divulgando el pecado a otros como hace el chismoso o seguir molestándolo constantemente por la falta que ha cometido incluso contra nosotros. Ahora, tenemos aquí un cuadrito donde se muestra esta mujer contristada que tiene que ver con la mujer adúltera. De este pasaje aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o alcahuetear el pecado. Una palabra que usamos poco, ¿no? En Argentina se usa mucho el alcahuete, el acusado, el chivato, se dice aquí en España, ¿no? Después de perdonar a la mujer, Jesús le dijo, vete y no peques más, ¿vale? Entonces, oye, sí, perdonar, pero tampoco significa que vamos a pasar por alto una situación de flagrante pecado. ¿Qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4:31? Pues esta cita dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que aquí tenemos también una serie de características que están presentes cuando hemos dejado de revestirnos de esas 8 maravillosas prendas que nos abrigan, que nos enseñan a vivir la vida cristiana. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Su decisión de perdonar o no determinará el curso de su vida. Solo hay 2 alternativas, perdonar o convertirse en una persona amargada. Esas son las alternativas. Pensamientos de venganza solo le llevarán a una calle sin salida que se llama amargura. Y la decisión es tuya. Se nos invita en el cuadrito a meditar en los siguientes pensamientos. El perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. Hermanos, el perdón no va a cambiar el hecho, el daño que me han hecho, la herida
que incluso puede sangrar durante un tiempo cuando vuelve el recuerdo de la injusticia, del dolor, de las consecuencias que aún puedo yo sufrir a causa del daño que me han hecho. Pero claro, el perdón agranda el futuro porque me permite no vivir esclavizado ni encadenado a la persona que me dañó ni al daño que me hicieron. Guardar rencor a alguien, dice aquí, es como morir por la picadura de una sola abeja. Es decir, un pequeño daño o un gran daño, pero me lo hicieron en un momento puntual, va a marcar el resto de mi vida. Vale la pena pasarse el resto de la vida lamentando, recordando, guardando, masticando arena, como digo yo sé, no sé si alguna vez he ido a la playa y el viento ha levantado la arena y cuando has comido una manzana o un bocadillo, de pronto has sentido que estabas masticando arena, es una cosa horrible. Nadie puede comer algo que está mezclado con arena, ¿no? Pues realmente las personas que guardan rencor, que viven con amargura, que eligen, deciden vivir así sin perdonar, pues van a experimentar morir en ese sentido, entre comillas, ¿no? Como si una simple picadura de una abeja les hubiese llevado a la muerte, una cosa verdaderamente extraña. Por eso, ¿cuál estilo de vida escogerá? Pues yo he marcado el de la paz, el del perdón. ¿eh? Creo que si tenemos el Espíritu Santo y a Cristo morando en nuestro corazón, seremos suficientemente sabios para saber encontrar en Él aquello que nos ayude a perdonar cualquier tipo de daño u ofensa que hayamos sufrido. Efesios 4:32 nos habla de que el perdón y la misericordia están ligadas. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El que está dispuesto a perdonar muestra que él ha recibido misericordia de Dios. Y perdonar es un resultado de tener compasión por otros. La palabra misericordia, ya lo he repetido muchas veces, viene de dos palabras, miseria y cardio, donde viene la palabra cardiovascular, todo lo que tiene que ver con el corazón. Y la idea de miseria, miseria, es que cuando paso por mi corazón la miseria espiritual de la persona que me ha herido, que me ha lastimado, mi respuesta en lugar de ofenderme es compadecerme. Ahí es cuando la misericordia, es decir, el pecado, el dolor, la ofensa pasada por el corazón, no para alimentar odio, ira, rencor, sino para compadecerse y notar la condición triste en la que se encuentra la persona que nos ha causado ese dolor. Debemos confesar nuestras ofensas a otros, orar unos por otros, es el consejo que da Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Algunos obstáculos pueden ser que no perdono porque tengo temor a que me regañen o no pido perdón, nuestro propio orgullo, temor a que sus faltas sean divulgadas a otros y podemos incluso pensar en algunas excusas más para no perdonar o no pedir perdón. Soy muy tímido, no atreverse a reconocer la verdad, ser cobarde o no querer asumir las consecuencias de un acto que ha conllevado una actitud en la que o tengo que perdonar o necesito ser perdonado. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica. Y Romanos capítulo 2 y versículo 1 nos habla allí de que si juzgo a otros, me estoy condenando a mí mismo. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro, te condenas, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y eso es otra triste realidad. Quizá alguien me ha hecho un daño, pero también a veces yo he dañado a otros, ¿eh? Por lo tanto, debo también examinarme profundamente. Y Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Necesitamos examinarnos porque con el juicio con que medimos vamos a ser juzgados. El tiempo del verbo juzgar significa un juicio final y definitivo. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces estamos preparándonos para ese juicio final cuando estemos frente a Dios. Como si fueran Dios, los fariseos condenaron a otros, pero nunca consideraron que un día Dios los iba a juzgar a ellos. Por eso el Señor habla de esta manera. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Mm? Por otro lado, dice, con la medida con que medís os será medido. Estamos siendo juzgados. En Lucas 6, 37, 38, que es el pasaje paralelo al de Mateo 7, nos ayuda a saber no solo que Dios nos juzgará un día, sino que la gente nos está juzgando ahora mismo y recibiremos de ellos exactamente lo que damos. Se nos devuelve esa clase de juicio y la medida del mismo porque segamos lo que sembramos. ¿Eh? Esto es un principio de Gálatas. El propósito del juicio propio es prepararnos para servir a otros. Los creyentes estamos obligados a ayudarnos mutuamente a crecer en la gracia. Cuando no nos juzgamos a nosotros mismos, no solo nos hacemos daño, sino que también lastimamos a los que podríamos ayudar. Para dar la apariencia de ser buenos, los fariseos juzgaban y criticaban a otros, pero los creyentes deben juzgarse a sí mismos para poder ayudar a otros y lucir mejor. Y esa es la diferencia. El Señor ilustra ese punto. Él escoge el símbolo del ojo porque es una de las partes más sensibles del cuerpo humano. El cuadro de una persona con una viga en su ojo tratando de sacar la paja del otro, en realidad es ridícula. Si no encaramos sinceramente nuestros propios pecados y los confesamos, nos cegamos y no podemos ver el pecado de los demás. Los fariseos veían los pecados de otros y no veían los suyos. Y entonces el Señor usó esta ilustración del ojo para tener una perspectiva espiritual de la vida. No juzgar los motivos de otros, debemos examinar sus acciones y actitudes, pero no juzgar sus motivos, solo Dios puede ver el corazón. Es posible que una persona incluso haga el bien por un motivo erróneo. Es también posible fracasar en alguna tarea y no tener motivos muy sinceros. Cuando estemos ante Cristo para el juicio final, Él examinará los secretos del corazón y nos va a recompensar apropiadamente. Pero la imagen de este ojo ilustra esta verdad. Debemos obrar con amor y ternura al tratar de ayudar a otros. Me han hecho exámenes cuidadosos de los ojos. Y uno de los comentarios, bueno, yo tengo mis dos hijos que son ópticos y frecuentemente voy a la óptica y cada 2 años me revisan a ver si mis gafas necesitan alguna corrección. Gracias a Dios yo no he tenido que recibir una operación, pero sí una vez tuvieron que extraerme una partícula de acero, de bronce que se me había incrustado en un ojo. ¿Por qué razón? Porque yo trabajaba en Argentina haciendo llaves y las limaba, las ponía en una máquina
y me tenía que poner gafas especiales. Aún así, en una ocasión me entró una y pasé un día horrible hasta que fui a urgencias y con una ternura extraordinaria los médicos extrajeron la pequeña partícula de bronce que se me había incrustado en el globo ocular. ¡Uf! ¡Qué bendición fue! ¡Qué alivio para mí! Inmediato, a pesar de que tuve que tener el ojo tapado varios días. Al igual que los médicos, debemos ministrar con tierno amor a las personas a quienes queremos ayudar. Si lo hacemos con impaciencia, con insensibilidad, podemos hacer más daño que una simple paja en el ojo. Por eso es una cuestión de introspección espiritual, evitando dos extremos, el del engaño de un examen superficial. Algunas veces estamos tan seguros de nosotros mismos que no examinamos nuestros corazones cabal y sinceramente. Damos un rápido vistazo al espejo de la palabra de Dios, como dice Santiago, y nos vamos y olvidamos cómo éramos, ¿no? El segundo extremo es lo que se llama la autopsia perpetua. Y algunas veces nos ensarzamos tanto en mirar nuestros pecados que perdemos el equilibrio y nos autolesionamos y nos sentimos inútiles y nunca entendemos que una vez que confesamos el pecado, Dios nos perdona, nos limpia y sepulta nuestros pecados en los fondos de la mar para que nos levantemos y sigamos viviendo para gloria de Dios. Si tú estás mirando nada más que tus pecados, te desanimas y vives en derrota. Pero si miras por fe a Jesucristo y aceptas su perdón, Él te restaura. Satanás está permanentemente acusándolos y disfruta cuando nos acusamos y condenamos a nosotros mismos. Después de habernos juzgado, Él examinándonos, aceptamos el perdón de Dios, sacamos las cosas que nos cegaban y nos dedicamos a ayudar a otros de una manera adecuada, amorosa y correcta. Esa es realmente la actitud que Jesús espera de cada uno de nosotros para que no caigamos en el fracaso de los fariseos, que fue lo que Jesús denunció y a los que llamó hipócritas. Así que en resumen, el problema principal de juzgar a otros es el siguiente, que nosotros también somos pecadores y al juzgar a otros nos acusamos también. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros según Jesús? El que se ha examinado y quitado la viga de su propio ojo. La Biblia nos manda a perdonar a otros sin importar lo que han hecho. Perdonamos aún a nuestros enemigos y esto no quiere decir que la persona quede exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar aun cuando considera que la otra persona no merece el perdón. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a otros? ¿Qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Tenemos aquí varias citas que vamos a mirar rápidamente porque el tiempo nos va ganando. Y Proverbios 24, 17 dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Proverbios 24 dice, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago, que esto es no devolver mal por mal. Y Éxodo 23, 4 y 5 dice, si el buey de tu enemigo su amo se extravía, vuelve a llevárselo. Debemos estar dispuestos a brindar ayuda a los que nos aborrecen o nos hacen daño. Y aquí tenemos un pequeño alto para meditar. Trate de pensar
en un ejemplo moderno de Éxodo 23, que usted podría poner en práctica hoy. Éxodo 23 es lo que acabo de mencionar, es el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Mira, cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha hecho daño injusto, tú pide al Señor que te dé la capacidad de perdonarle. Y pide al Señor que te dé la oportunidad de mostrarle amor, suplir alguna de sus necesidades. Cuando tú haces esa oración y te pones atento, vas a encontrar que el Señor te dará esa oportunidad de poder mostrar que tú tienes valores diferentes, un carácter diferente, porque esa persona que te ofendió y te dañó, incluso a veces con muy mala intención, de pronto necesita ayuda y tú estás allí para brindársela sin refregarle por la cara ni siquiera mencionarle el daño que te hizo. Simplemente le bendices y dejas el asunto en las manos del Señor. ¿Hasta qué punto debemos extender nuestro perdón según Lucas 6:35? Bueno, pues una persona perdonadora ama a sus enemigos, haciéndoles bien y ayudándoles en todo lo que pueda. Lucas 6:35 y 36 dice, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Todo esto se hace sin esperar nada a cambio y seguimos el ejemplo de quien es misericordioso. Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo merecido. Por ejemplo, haciendo bien aún a los que son ingratos y malos. Y tenemos, para concluir, unos pensamientos sobre el perdón, que son muy interesantes también. No significa olvidar la ofensa. Después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Y desaparecen, ¿eh? Os lo garantizo. Desaparecen cuando decidimos olvidarlos. Y la verdad es que es muy bonito cuando pasa esto, ¿eh? Que de pronto pasan los años, te encuentras con una persona que en su momento te ofendió y alguien te recuerda el daño que te hizo porque tú ya no te acordabas. Dices, vaya, es cierto, pero yo no me acordaba ya de eso. Y aunque alguien te lo recuerde, no te importa. No vuelves a traer ese dolor porque realmente Dios lo borró de tu corazón. Significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. No estoy deseando que le caiga un piano en la cabeza cuando va por la vereda, por la acera o por la calle, ¿no? Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Dios se va a hacer cargo. Perdonar es principalmente una decisión de soltar la ira. Aunque no quiera perdonar, entienda que la única manera de librarse de la amargura es perdonar. La decisión de perdonar no depende de la actitud o reacción del ofensor. No importa si acepta o no el perdón. O incluso a lo mejor la relación no puede volver a ser la misma porque no depende de ti. Así que no siempre perdón es reconciliación. A veces incluso la persona nos ha ofendido tanto y sigue manteniendo una actitud tan agresiva que lo recomendable es poner distancia, alejarse de esa persona para no seguir recibiendo el daño, el desprecio y que eso pueda generar en nosotros una raíz de amargura. Por lo tanto, mira, no quiere perdonar, pues pon distancia. Tristemente a veces tenemos que saber poner límites en nuestra vida. Si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga, yo lo perdoné, ya lo perdoné, rehúso
seguir meditando en la ofensa. Muy bien, tenéis allí unas historias con respecto al perdón en la columna del costado que luego podéis leer. Son interesantes de meditar en ellas. La segunda de las historias, esa historia española acerca de un padre que estaba alejado de su hijo Paco, es una historia muy bonita, pero entiendo que no es verídica. Es una historia de una novela. Un autor muy inspirado se le ocurrió dentro de su libro, que no sé quién es, contar esto y parece ser que ha saltado como si fuera algo que realmente sucedió. Es la de un padre que estaba alejado de su hijo Paco, que después que el hijo huyó de su casa, el padre le buscó sin éxito y finalmente desesperado puso un aviso en un periódico. Amado Paco, todo está perdonado, te amo. Espérame el sábado a mediodía frente a la oficina de este periódico, tu padre. Y dice que al llegar el sábado había 800 Pacos en el lugar indicado, buscando el perdón y amor de sus padres. Hombre, la historia parece muy bonita, la verdad, pero mira, creo que no es verídica, ¿vale? Pero bueno, es interesante porque sabemos que hay tristemente muchos hijos pródigos en ese sentido, que se pelearon con sus padres, que se fueron de casa, que nunca más volvieron y cuánto desearían los padres y los hijos poder recuperar. La Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho, es verdadero. Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura y también es verdadero cuando un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. ¿Vale? Así que ahí podéis completar. Luego tenemos aquí las historias del perdón que he mencionado hace un momento y creo que con esto salimos de nuestra clase hoy. Bueno, hermanos, nos despedimos, ya son y 10 aquí, así que Dios mediante el próximo viernes, ¿sí? A las 9 continuaremos con el paso número 8, que será aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este reencuentro después de estos 2 meses. Bendice cada uno de mis hermanos presentes. Sigue obrando en nosotros, Señor, para que sepamos perdonar y pedir perdón y que la amargura nunca sea aquello que frene nuestro desarrollo espiritual y el vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias por los consejos de tu palabra, que podamos asumirlos, vivirlos y aplicarlos en cada una de nuestras vidas. Te damos la gloria y el honor, orando agradecidos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias hermanos, que el Señor les bendiga.